Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el capítulo 34 o 35 de cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible. Estamos en el formato Compact Cassette y la grabación magnética, y esta historia va de cómo el formato más humilde, más sencillo, más pequeño y con las peores expectativas comerciales que había disponible para oír música en la casa, llegó a convertirse en un objeto de culto y de colección, y llegaron a fabricarse máquinas maravillosas como esta pieza que tenemos enfrente, el Yamaha TC1000 tope de serie, una de las máquinas más interesantes de 1975, que tenía todo el lujo y la sofisticación que el formato Compact Cassette podía tener en el momento en el que se fabricó este equipo, y que es el que da remate a la serie Yamaha CA1010, 2010, el 2020, el 2040, los receiver y los amplificadores grandes de Yamaha de 1976 eran acompañados con esta pieza maravillosa que tiene un montón de características interesantes que después describiremos con detalle cuando veamos las diferentes categorías que tiene el formato Compact Cassette, con el cual se puede llegar a tener un sonido excelente. Pero antes de hablar de eso, seguimos con el cassette compacto en su versión portátil. Para 1955, Ford y Chevrolet, sí, los fabricantes de automóviles, se habían dado cuenta de que a los automóviles no se les podía poner más nada. Es decir, ya habían llegado al tope, al extremo, al máximo desarrollo técnico que un automóvil puede tener. Se habían quedado estancados porque básicamente, ¿qué más le puedes poner a una tijera? Ya una tijera es perfecta, corta, abre, cierra, y ya no le puedes poner más nada a una tijera. ¿Qué le puedes poner más a un compás? ¿Qué más le puedes poner a un lápiz? Le vas a poner Bluetooth, le vas a poner Wi-Fi. ¿Qué le vas a poner a un lápiz? Un lápiz lo que tiene que hacer es escribir y borrar, punto. Al automóvil le pasó lo mismo en el año 55-60, es decir, tenías bastante potencia, tenías confort, eran automóviles grandes, pesados, con una suspensión suave, no sentías el camino, aceleraban bien, frenaban bien, se inclinaban un poco, la suspensión probablemente no fuera la mejor y los europeos eran más sofisticados, pero eso no corresponde con el contenido de este canal. Y tenías dirección asistida, frenos asistidos, vidrios, elevalunas eléctricos, o sea, todo lo que se le podía poner a un carro ya se lo habían puesto. Entonces se dieron cuenta de que tenían que ponerle algún lujo, algún gadget adicional para llamar la atención de los consumidores. Los carros llegaron a tener una máquina de café. O sea, no se les ocurría más nada, porque es que a un automóvil no se le puede poner más nada. Y ahora están poniendo cosas nuevas a los automóviles y ya vamos como... Creo que ahora están sacando carros que el freno de emergencia es un botón. O sea, que si te falla el sistema eléctrico no frenas. Pero esa es otra historia. En 1960, 60 y algo, no sé si a Ford o a Chevrolet, tratando de ponerle algo nuevo al automóvil, se les ocurrió poner un reproductor de discos long play en un carro que se bate para todas partes. Es una idea estúpida como pocas. Pero entra el formato Compact Cassette. Sucede que el Compact Cassette sí se puede reproducir aun cuando se esté sacudiendo y se mueva. Y eso le permitía hacer un formato muchísimo más apropiado y más flexible que cualquier otra cosa que nosotros tuviéramos. Por eso la cinta magnética era una tecnología, y sigue siendo hoy una tecnología avanzada. Es lo que tenemos que mejor suena. Si bien es cierto que ahora estamos grabando en digital, pues bueno, ustedes están oyendo la música que se está grabando con ese medio, así que no habla bien. O sea, tenemos la mejor tecnología del mundo para grabar reggaetón, pues yo no le veo el sentido. En cualquier caso, la gente de Philips se sorprendió de que sus consumidores, sus clientes, se sintieran entusiasmados de comprar música en cassette a pesar de que no sonara bien, básicamente por las limitaciones de la cinta y porque las unidades de transporte eran malas de cojones, eran una porquería, pero eso es otra historia. Lo interesante es que tener la música que yo quiero oír, suene bien o suene mal, donde yo la quiero oír, entiendas, en la playa, en la montaña, en la excursión, y no depender solamente de la música que pongan en la radio, era una idea genial, simplemente genial. Y ese éxito le permitió a Philips ofrecer un producto que era muy diferente de lo que ellos tenían pensado. Ellos no querían vender música en compact cassette. Ellos, de hecho, ni siquiera reservaron la propiedad intelectual de la marca Compact Cassette. De hecho, el logo ni siquiera se usa. Todo el mundo utiliza el formato sin ponerle el logo. Al principio sí, pero después dejó de usarse. Ellos liberaron la licencia porque no le vieron un valor mayor que el de vender las propias máquinas. Grave error. El hecho cierto es que se empezó a vender música en Compact Cassette, y aunque no sonaba bien y era monofónica, a la gente le servía tener música donde quiera que estaba, y eso era completamente distinto.
Luego, en los años 70, los japoneses explotaron este asunto y empezaron a meterle música por fin a los automóviles. El radio cassette, que mejor dicho, el receptor de radio que traían la mayor parte de los automóviles, porque yo llegué a reparar los que solamente traían radio AM y luego traían radio FM, ahora te permitían tener una colección de música de tu gusto para poder agarrar carretera. Pero fue la corporación Sony del Japón la que saltó de esto a esto. La idea original de Philips era un formato de baja velocidad de cinta, monofónico, de baja calidad, con una grabación y una reproducción muy precaria que permitiera reproducir voz. Pero los japoneses se pusieron las pilas. Primero superaron esta cinta original, la BASF LP35, que daba 6 o 7 kHz a una velocidad de 4,75 centímetros por segundo, que es el estándar del Philips Compact Cassette. Lo que a ellos se les ocurrió fue reformular la cinta para utilizar un grano más fino para mejorar el proceso químico, el pegamento, el aglomerante, la capa de óxido férrico y un montón de cosas más, de tal forma de que la cinta lograra alcanzar los 8 kHz. Que ya con 8 kHz la gente siente que tiene la calidad de sonido de una recepción de radio de AM limpia y sin estática de verdad, y entonces, como estaban acostumbrados a esa calidad de sonido, no les importaría oír música así. Pero pronto llegaron a los 10 kHz y entonces sí, el formato Compact Cassette podía tener un sonido parecido al formato Long Play. Y es muy interesante, la mayor parte de la gente no lo sabe, pero lo vamos a ver en esta serie. El Compact Cassette puede sonar perfecto. Cualquiera que haya oído una máquina Nakamichi 680 con una cinta dióxido de cromo TDK Super Abilene sabe que el formato Compact Cassette no tiene que envidiarle nada a ningún otro método de registro de música. De hecho, puede sonar perfecto. Pero Sony se puso las pilas y saltó de esto, de la grabadora, de la contestadora telefónica, de la grabadora de periodista, a esto. A una máquina que ofrecía sonido estereofónico de alta fidelidad. Y la alta fidelidad con esta máquina es muy interesante y ya vamos a ver de qué se trata. A diferencia de Philips, Sony y el resto de los fabricantes japoneses después, pero en particular Sony, sí apostaron por el formato Compact Cassette como un método de registro de sonido de alta calidad. Si bien la pionera fue Nakamichi, no la vamos a mencionar en este video, pero más adelante sí la vamos a ver, la que le sacó más punta al formato fue Sony, porque Sony sacó un montón de modelos de grabadoras en Compact Cassette. Entre ellas tenemos esta maquinita que está aquí, que es expresión de la tecnología que estaba disponible en su oportunidad. En primer lugar, es una máquina que tiene una unidad de transporte de metal de accionamiento mecánico muy sencillo, una electrónica de componentes discretos muy sencilla y una disposición tremendamente práctica. Esta máquina había, con la tecnología de Sony, reducido el tamaño de un grabador de Compact Cassette original, que era más o menos como este amplificador, a una unidad que fuese un poco más pequeña, un poco más ligera, un poco más compacta y que se pudiera portar. De hecho, aquí tiene los anclajes para ponerle una correa que permita moverla de un sitio a otro y usarla como una máquina portátil. Pero a pesar de ello, tiene todas las funciones de una máquina grande. Permite adelantar, retroceder, hacer play, grabar, tener una pausa que apaga el motor para no consumir batería. Esta unidad es la TC152 de 1973, es una máquina pionera en el formato. Permite grabar desde entradas de micrófonos porque es una máquina portátil, permite una salida de audífonos, pero tiene cosas interesantes. Las máquinas de Philips y todas las máquinas monofónicas como esta no tienen cómo ajustar el nivel de grabación. El nivel de grabación no se ajusta. Hay un circuito electrónico que más o menos está comprimiendo el rango dinámico del sonido y ajustando el nivel de grabación sobre la marcha. De hecho, tiene dos programas que son música, comprimir poco, y speech, comprimir mucho. Eso es lo único que tenemos aquí como mando para ajustar el nivel de grabación. Aunque está este meter que te indica el nivel de grabación y reproducción y el estado de la batería, pero no tiene mando para ajustar el nivel de grabación. Pero es necesario para grabar música no comprimir el rango dinámico. Por eso esta máquina tiene aquí dos mandos para ajustar el nivel de grabación y dos meters retroiluminados para ajustar el nivel de grabación. Esto es de alta tecnología porque recordemos que esto es una unidad que pesa 5 kilos. Es decir, había que meter muchas cosas en esta máquina. La vamos a ver en otro video porque la voy a restaurar en detalle para que ustedes vean el mundo de tecnología que hay adentro de esta pequeña unidad. Pero había que conservar
simultáneamente la estética de las máquinas de cassette que la gente conocía en aquella época. Por eso es que a muchos les recordará la disposición de este equipo al de un radiocassette. Es decir, que tiene radio AM y onda corta, o radio AM FM, una corneta y la grabadora de cinta magnética, pero monofónica. Pero esta máquina no es solamente estéreo, porque hay un montón de equipos que son estereofónicos que no son de alta fidelidad. ¿Por qué este equipo es de alta fidelidad? Porque sucede que ya estaba disponible y Sony compró la licencia para agregarle a su máquina TC-152 una unidad reductora de ruido. Lo que más le molesta a la gente del formato Compact Cassette es el ruido, pero esta máquina de Sony tiene una unidad Dolby B de reducción de ruido. Vamos a ver si la máquina enfoca y yo se los puedo mostrar. Ahí está. Puedo seleccionar el tipo de cinta. Con dióxido de cromo llegamos a los 13 kHz, que está muy bien. No tiene control automático de nivel de grabación, pero tiene un limitador que nos ayuda un poco en caso de que no podamos prever lo intenso que sea el sonido que queremos grabar. Pero tiene una unidad reductora de ruido y por eso se llama TC-152 Dolby System, que permite conseguir una relación al ruido lo suficientemente buena como para que la máquina se pueda utilizar. Una pequeña maravilla de la técnica de la que vamos a hablar en otro video. Lo primero que estaba mal con el formato Compact Cassette en su propósito de grabar música en alta fidelidad era la cinta. Y también los cabezales, que ya los vamos a hablar, y un montón de cosas, pero en principio la cinta. Insisto, esta cinta, la cinta original BASF LP35 y esta cinta que es una Low Noise High Output, son cintas muy buenas y suenan muy bien. Pero suenan muy bien a 19 centímetros por segundo, a 38 centímetros por segundo suenan genial, e incluso a las velocidades de este Open Rail, que son la alta y la baja, es decir, 19 centímetros por segundo y 9,5 centímetros por segundo, tienen un rendimiento muy decente. Por lo menos esta cinta BASF en esta máquina a 9,5 centímetros por segundo te da unos 12 kHz, que no está mal, es una calidad de sonido comparable a la recepción de la FM estéreo. Mientras que esta cinta Sony y la cinta Maxell epitaxial de alta calidad podría darte 14, 15, 16 kHz en la baja velocidad y ya a 19 centímetros por segundo va a sonar muy bien. El problema con el formato Compact Cassette, aquí tenemos una máquina Sony, es que en este formato la cinta se graba a baja velocidad. Y grabar la cinta a baja velocidad te significa usar una cinta muy buena o tener un sonido muy triste, una de dos. Así los fabricantes se pusieron las pilas. En principio BASF, aquí tenemos algo. En los años 90, pero antes también, sacaron estas cintas. Estas cintas son la Ferro Estándar, Ferro Extra, Ferro Máxima y Ferro Suprema. Es una cinta de posición normal, pero a pesar de eso tiene una calidad de sonido muy buena. Por ejemplo, en esta máquina yo puedo grabar picos de más 8 decibeles, mentira, de más 5 decibeles sin que se sature la cinta, que para un deck de 2 cabezales está muy bien. Y puedo tener una respuesta en frecuencia considerablemente plana hasta los 12 kHz sin mayor problema y con algunos pedacitos de 15 kHz. Es decir, esta cinta suena muy bien. Pero los fabricantes no se quedaron en esto. Los fabricantes sacaron cosas mejores. Por ejemplo, sacaron esta cinta. Esta cinta no tiene buenos agudos. Aquí podemos ver la respuesta en frecuencia reportada por el propio fabricante. A 0 decibeles de grabación pasa a los 11 o 12 kHz y poco más que eso. Pero a pesar de que parece muy limitada, esta cinta suena muy bien y es apreciada como una de las cintas más interesantes para grabar. Por supuesto tiene versiones mejoradas como la N1E, la N1X, la N2, etc. Pero esta es una cinta que sonaba muy bien. Y lo primero que necesitaba el formato Compact Cassette para ser reconocido como un verdadero soporte de alta fidelidad y no solamente para grabar música incidental u oír música en el automóvil o en un sistema portátil, era tener buenas cintas. Pero la casa que se cubrió de gloria fue TDK. Lamentándolo mucho, esta es la única pieza que tengo nueva sin abrir. Esta es una TDK-AD. Habían cintas TDK-ED, EDX, AD, ADX. Esta cinta suena como si fuera una cinta posición metal. Puede darte 13 kHz a 0 decibeles y una respuesta en frecuencia plana de 20 Hz a 20 kHz a menos 20 decibeles. Y a menos 10 decibeles sigue grabando muy bien. Todos estos detalles los voy a mencionar después. Ahorita solamente los estoy nombrando. Lo interesante es que esta es una cinta muy buena, que suena muy bien y que con esta máquina, que es un deck de 2 cabezales, no precisamente del mejor, puede conseguir un rendimiento fantástico.
Pero la cinta solamente te pone una mejor respuesta en frecuencia. Lo que realmente molestaba a la gente con el compact cassette no era solo la respuesta en frecuencia, que sí, que se puede mejorar bastante con cinta, y estoy hablando solamente de cinta de posición normal, ni siquiera voy a hablar de las cintas TDK Superable y un montón de cosas que salieron después que eran fantásticas. No, lo que realmente molestaba a la gente no era solamente la falta de agudos, que ya con estas cintas que le he mostrado no hay falta de agudos, es decir, con esta humilde cinta que ni siquiera es la ferro máxima, es una ferro extra nada más. Ya con esto, un deck Nakamichi suena fantástico, y este deck en particular tiene un sonido muy bueno que vamos a tratar de oír después. Lo que realmente le molesta a la gente, y va a ser un tema completo cuando hagamos la restauración del Sony TC-153, es el ruido de fondo. Y para salvar el ruido de fondo se presenta un fabricante que no tiene nada que ver con Philips y que no tiene nada que ver con el sonido de alta fidelidad. Y esa es la corporación Dolby. Cuando se grababa música en la pista óptica de la película cinematográfica, donde hemos visto pues, las películas en el cine, había un grave problema porque eso es un medio de registro analógico y óptico del sonido que tiene todos los defectos de la cinta de la película cinematográfica. Después hablaremos de ella con detalle, pero básicamente tenemos hishing y tenemos pumping. Tenemos ruido de alta frecuencia producida por el grano de la cinta y ruido de muy baja frecuencia producido por los dropouts, por los faltantes de la cinta, por las manchas blancas y negras. Esas manchas blancas y negras que se ven en la película también se oyen en el sonido porque ambas cosas se grababan en el mismo tipo de registro. El que quiera más detalles acerca de este tema y cómo se resolvió desde el punto de vista técnico y su historia, hay un largo artículo dedicado a él en mi libro Audio a Transistores. En cualquier caso, lo que hizo la gente de Dolby y que ganaron un premio Emmy o Grammy, no sé qué premio se ganaron en reconocimiento al avance técnico que produjeron sobre el sonido del cine, fue crear un medio para reducir el ruido del hishing y el pumping en la película cinematográfica y que nos ofreciera un sonido de mejor calidad, estereofónico o a 4 canales, que el sonido original que las películas tenían, que era realmente insoportable, porque tenía un montón de ruido de fondo. Simplificando esa tecnología, los laboratorios Dolby ofrecieron a los fabricantes de los decks de cassette y de los receptores de radio FM, de los cuales se aprovechó Sony en ambos casos, porque hay unos tuners que son, creo que por ejemplo el T no sé qué 180 SD con Dolby. Y por supuesto los decks de cassette casi siempre se puso Dolby, aunque este no dice que es SD, esta unidad tiene reducción de ruido Dolby. Este circuito. En este caso, TEAC lo ha fabricado como una unidad separada. Es el TEAC AN180 Noise Reduction Unit. Él está diseñado para ser compañero de sus OpenRel. Los OpenRel normalmente graban a alto nivel y es lo suficientemente bueno como para oír sonido de alta fidelidad sin mayor problema y no tienen unidad reductora de ruido porque la alta velocidad de la cinta hace que la señal sea muy fuerte. Pero si nosotros quisiéramos un estudio de grabación medianamente profesional con un OpenRel como este o con un OpenRel de altas prestaciones como este Sony, podría convenirnos una unidad reductora de ruido. Esta unidad reductora de ruido la hay de 4 pistas para los grabadores de 4 canales o cuadrafónicos. La hay de 2 pistas como esta grande para los grabadores de OpenRel de carrete grande o de carrete mediano como este, estereofónicos. Y también originalmente se podía utilizar para acompañar los primeros grabadores de cinta cassette de TEAC que no tenían Dolby B. Esta unidad permite una reducción de ruido de 8 decibeles. Es un fastidio calibrarla y después vamos a ver el cómo y el por qué y el detalle, porque podemos ver que ahí tiene unos enormes meter que nos permiten la calibración y hay que calibrar estos niveles para que coincidan con los niveles del grabador de cassette que nosotros pretendamos utilizar en ese momento. Tienen que coincidir las agujas y para eso esta unidad tiene un generador de tonos y tiene un montón de herramientas que permiten hacer las cosas. Pero lo que realmente, insisto, empujó adelante al formato compact cassette para quitar el ruido de fondo y hacerlo aceptable para los entusiastas que querían grabar música en casa fue esto, la unidad reductora de ruido. Lo que pasa es que al principio, y ojo, solo al principio, la unidad reductora de ruido era una pieza separada para una grabadora de compact cassette o para un OpenRel. Ya después Akai hizo máquinas como esa, pero de la serie GX, que tenían la unidad Dolby adentro, o
grabadoras de cinta compact cassette como esta, que ya traen la unidad dentro de ella, una unidad reductora de ruido en una pequeña tarjeta. Es un avance de la tecnología, porque meter la unidad reductora de ruido dentro de este pequeño mueble, cuando originalmente era una unidad tan grande como un amplificador, es un avance de la técnica que vamos a ver después en detalle. Hasta aquí esta parte. En el próximo video vamos a hablar de los diferentes tipos de cinta que estaban disponibles, sus ecualizaciones, su ruido de fondo, las características particulares que tuvieron, las que tuvieron éxito, las que fracasaron, como la cinta ferrocromo de Sony, y el detalle del funcionamiento de la unidad reductora de ruido, que es tan interesante para el formato compact cassette. Nos vemos en el capítulo 36 o 37, el que corresponda, que será la tercera parte de esta pequeña serie dedicada al formato compact cassette. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.